Comenzamos el tema 13, el proceso de búsqueda de empleo, para acercarnos al mercado laboral, conocerlo mejor, quién forma parte de él y intentar descubrir dentro de ese mercado laboral cuáles son las profesiones en las que nos gustaría trabajar, esos trabajos que nos gustaría estar realizando en unos poquitos años. Vamos a analizar también nuestras capacidades y nuestras habilidades y las contrastaremos con esos trabajos, pues, para saber si estamos preparados o no para poder trabajar ya en esos empleos que tenemos en mente. Por lo tanto, con toda esta información vamos a desarrollar un itinerario formativo profesionalizador que nos lleve a buscar empleo en las mejores condiciones posibles. Y concluiremos el tema analizando las distintas herramientas que disponemos para buscar empleo, como los currículums, las cartas, etcétera. Comenzando con el mercado laboral, decimos que el mercado laboral es el lugar donde se encuentra la oferta y la demanda de empleo, ¿no? El mercado laboral es un lugar, no tiene por qué ser un lugar físico, puede ser un lugar virtual, como por ejemplo a través de Internet o de determinadas aplicaciones, donde las empresas ofrecen trabajo y los trabajadores, nosotros, demandamos ese trabajo. En este lugar es donde se encuentran los intereses de empresas y trabajadores a la hora de ofrecer trabajo y esto es pues su mano de obra. Bien, en este sentido, los trabajadores, nosotros ofrecemos trabajo a las empresas para que éstas nos paguen un salario. ¿Veis el juego? Al mismo tiempo, las empresas, con esa mano de obra de los trabajadores, fabrican, ofrecen bienes y servicios a la sociedad, a los trabajadores, que estos pagan a través de un precio a las empresas. Es decir, siempre hay un flujo continuo, en este caso, pues, así hablamos de dinero, pues el dinero que se paga por los bienes, que va de los trabajadores a las empresas, y ese dinero vuelve a los trabajadores en forma de salario. Y luego pues también hay un flujo de factores, pues en este caso el factor trabajo, de los trabajadores a las empresas, que con ese trabajo fabrican bienes y servicios que las empresas no ofrecen a los trabajadores. Bien, esto es un ciclo continuo, así funciona la economía básicamente, en lo que respecta a este punto. Cada uno de nosotros formamos parte del mercado laboral según nuestras condiciones. En principio, todos los que seamos mayores de 16 años formamos parte de lo que se llama población en edad de trabajar. Población en edad de trabajar estaría formada por todas aquellas personas que son mayores de 16 años. Dentro de toda esta gente que tiene más de 16 años podemos encontrar dos grupos. Uno, a los que vamos a llamar población inactiva, que son personas que ni trabajan ni están buscando empleo, que no quieren trabajar o por ahora no quieren hacerlo. Hablaríamos de jubilados, pensionistas por incapacidad, estudiantes. Esta gente ni trabaja ni busca empleo. Pero dentro de la población en edad de trabajar también nos encontramos con otro grupo, que es el de la población activa. Aquí distinguimos otros dos grupos. Los que están trabajando para una empresa o tienen su propia empresa, y los que no están trabajando pero están buscando un empleo. Bien. A estos los vamos a llamar de dos maneras diferentes. A estos que están trabajando o tienen una empresa los vamos a llamar población ocupada, que son las personas que trabajan por cuenta ajena y por cuenta propia. Los que no trabajan pero están buscando empleo, a esos los vamos a llamar población desempleada, población parada. No trabajan pero están buscando empleo. Estos son pues, los que conocemos popularmente como parados. Bien, con estos datos, en economía se suelen elaborar unas tasas para, digamos, evaluar y comparar la evolución de la economía de un periodo a otro. Y así tenemos, por ejemplo, la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Según los conceptos que estuviéramos relacionando, tendremos tasa de actividad, tasa de ocupación y tasa de desempleo. La tasa de actividad me relaciona la población activa con la población en edad de trabajar. Me dice, de cada 100 personas que trabajan o pueden trabajar, de cada 100 personas mayores de 16 años, ¿cuántas trabajan o están buscando empleo? Eso sería la tasa de actividad. De cada 100 personas mayores de 16 años, es decir, en edad de trabajar, de esas 100 personas, ¿cuántas están o trabajando o buscando empleo? A eso es lo que llamamos tasa de actividad. Era la población activa, pues de la población activa sacamos la tasa de actividad. De la población ocupada sacamos la tasa de ocupación, relacionando la población ocupada con la población activa.
Y me dice, de cada 100 personas que trabajan o están buscando empleo, ¿cuántas trabajan? ¿Vale? Pues, por ejemplo, el 60%, pues me está diciendo que el 60% de las personas que trabajan o pueden trabajar están trabajando. Y luego la más conocida de todos, la tasa de desempleo, que me relaciona la población parada con la población activa. Aquí nos dice, de cada 100 personas que forman parte de la población activa, cuántas están sin trabajar, pero están buscando empleo. Es decir, cuántas están paradas, ¿vale? Esto lo utilizaremos, esta fórmula sobre todo la utilizaremos para calcular la tasa de desempleo en España y analizarla. España ya sabéis que es un país en el que el nivel de desempleo siempre es elevado, ¿no? Podemos hablar de distintos tipos de desempleo. Uno sería el desempleo coyuntural, que es el desempleo que se produce cuando las economías están en crisis. Es periódico, es decir, cuando las cosas van bien, este desempleo coyuntural disminuye y cuando las cosas van mal, aumenta el desempleo, ¿vale? Va unido a la situación de la economía. El desempleo estacional depende de sectores, digamos, podemos decir que es sectorial. Se produce en sectores en los que solo se demanda mano de obra en un momento concreto del año. Por ejemplo, en los restaurantes y chiringuitos de playa solamente se contrata a las personas durante los meses de probablemente de abril, de septiembre, octubre. Es decir, durante esa parte del año están trabajando y el resto del año en principio no están trabajando. Esa parte del año que no están trabajando aumenta ese desempleo que llamaríamos estacional. El desempleo estructural se produce cuando las empresas están buscando a trabajadores con un perfil que no se puede cubrir con la gente que hay en el paro, porque no hay gente formada o con experiencia necesaria para lo que las empresas están demandando. Hay desempleo, hay trabajadores parados, pero no tienen la formación adecuada para cubrir esos puestos. Y luego el desempleo friccional, es decir, una parte del desempleo en España está formado por personas que, pudiendo trabajar, no quieren hacerlo, ¿vale? Esas personas que no quieren trabajar, no quieren hacerlo, pues, bueno, pues vivirán de lo que les dé la caridad de la gente, de lo que les dé la familia, de los ahorros, de lo que le haya tocado de la lotería, etcétera. Bien. Por lo tanto, el desempleo en España tenemos una parte, la mayor parte que es coyuntural, otra parte que es estacional, otra pequeña parte que es estructural y otra pequeña parte que es friccional. Bien, cuando hay mucho desempleo, el problema que tienen las principales economías, y sobre todo España, es la aparición de empleo sumergido. El empleo sumergido es cuando nos contratan para trabajar sin contrato de trabajo, sin darnos de alta en la seguridad social. Entonces, no estamos cotizando en la seguridad social, no estamos pagando IRPF. A eso se le llama empleo sumergido. Y España tiene bastante, muchísimo empleo sumergido. Bien, los datos del desempleo los traemos o los sacamos de dos lugares diferentes. Los datos del desempleo los podemos extraer del Instituto Nacional de Estadística, que es un organismo, digamos, dependiente estatal, ¿vale? Que cada 3 meses, trimestralmente, elabora lo que se llama la encuesta de población activa. Eso significa las siglas estas. Encuesta de población activa. Es, pues como su propio nombre indica, una encuesta que se hace a unos 64.000 hogares, donde la gente dice pues en qué situación se encuentra, si están trabajando, si están parados, y eso se hace cada 3 meses y nos dan la encuesta o los datos del paro según la EPA o según el INE, como queráis, ¿vale? Luego, mensualmente también tenemos los datos del desempleo que nos ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE. Por lo tanto, tenemos dos fuentes diferentes. Mensualmente el SEPE nos ofrece los datos del desempleo y además cada 3 meses el INE, Instituto Nacional de Estadística, nos da los datos del paro según la encuesta de población activa. Normalmente suele ser, los datos de desempleo del INE suelen ser más altos que los del SEPE. Porque cuando a ti te llaman por teléfono y te preguntan si estás trabajando o no estás trabajando, si no estás trabajando vas a contar como población parada. Pero en el SEPE, para ser población desempleada, para ser población parada, para contar como parado, aunque no estés trabajando, hay que reunir una serie de requisitos adicionales, con lo cual no todo el mundo que esté parado va a constar efectos del SEPE como parado, mientras que para el INE sí. Aquí tenéis una tabla de la evolución del desempleo en los últimos años, ¿no? Hemos visto cómo el desempleo
ha ido incrementándose en determinados periodos. Aquí estaríamos hablando de la crisis del año 92. Hubo una crisis muy fuerte y veis cómo el desempleo creció y prácticamente a partir del año 96-97 fue cuando empezó a bajar. Hemos tenido años muy buenos donde hemos llegado al desempleo, a un nivel de desempleo del 8,3%, pero posteriormente hemos ido subiendo de nuevo cuando llegó la crisis, la última crisis que hemos vivido todos, y otra vez de nuevo subió el desempleo a el 25,8, casi el 26%, fijaros. Posteriormente, a partir del año 2012, 2013, sobre todo 2014, empezó a disminuir hasta el año 2019. Y bueno, lo que está pasando, pues me imagino que estaréis al tanto por televisión. Esto está subiendo de nuevo, otra vez, como consecuencia del COVID-19. Bien, ¿qué características tiene el mercado laboral en España? En España el mercado laboral se caracteriza por ejemplo, tener bajas tasas de natalidad. Nace poca gente, con lo cual es necesaria la incorporación de mano de obra inmigrante, pues porque bueno, hay que mantener muchas pensiones y falta gente que trabaje. Esa es una carencia que tiene España y una carencia que tienen también muchos países de nuestro entorno europeo. España también destaca por ser un país de su entorno europeo de los que más altas tasas de desempleo tiene. Es decir, es donde más parados hay prácticamente en toda Europa. Y además, este paro afecta sobre todo a mujeres y a jóvenes. Otra característica es que tenemos un porcentaje muy elevado de parados de larga duración. Esas son las personas que llevan más de un año en el paro. Luego, en España han evolucionado los sectores productivos de una manera concreta. España, a principios del siglo XX, era un país principalmente agrícola y conforme ha ido evolucionando el siglo, el campo, digamos, la ganadería, la agricultura, la pesca, ha ido perdiendo peso en favor del sector terciario, el sector servicios. Entonces, actualmente tenemos el sector servicios, que es el más importante de nuestra economía, donde el turismo ocupa una posición también importante dentro del sector servicios. Podemos decir que casi el 60-70% de lo que ganamos en España viene del sector servicios. Un 20 y tantos % de la industria y la construcción, que sería el sector secundario, y muy poquito, un 6, un 7%, la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, etcétera. Vemos cómo, por lo tanto, los sectores más importantes en España son, primero, el sector terciario o servicios, en segundo lugar, el sector secundario, que es la industria de construcción, y en tercer lugar, con menor peso, la agricultura, la minería, la pesca, etcétera, que son el sector primario. En España también, una de las características del mercado laboral español es que hay un elevado porcentaje de trabajo temporal. Las empresas tienen miedo a hacer contratos indefinidos y abusan de la contratación temporal. Ya hemos comentado, cuando hablábamos de los contratos temporales, que muchos de los contratos temporales están realizados en fraude de ley, es decir, sin que exista una causa que justifique que ese contrato sea temporal. Debería ser indefinido y no lo es, y por eso estaba en fraude de ley. Pues bien, las empresas abusan del contrato temporal y de eso me imagino que todos tenéis o todos tenemos experiencia. Luego, el sistema de fijación de salarios en España es característico porque los salarios vienen fijados, como habéis visto ya en el tema del convenio colectivo, en las tablas salariales de los convenios colectivos. El gobierno fija un salario mínimo para todo el mundo, pero luego son los convenios colectivos los que determinan para cada sector, para cada provincia y para cada categoría de trabajadores un salario concreto. Y para concluir, el mercado laboral español, pues actualmente se encuentra en una fase, digamos, de modernización, cambiando, y podemos decir que las actividades que tienen mayor demanda de empleo son pues, aquellas que están relacionadas con el medio ambiente, la recuperación de oficios tradicionales, la recuperación de zonas urbanas, la rehabilitación de viviendas, el tratamiento de residuos y el reciclaje, el fomento de un turismo activo de calidad orientado al intercambio cultural, ocio creativo, nuevos medios de diversión, turismo rural, la agricultura biológica, tecnología alimentaria, nuevas fuentes de energía, trabajos relacionados con la informática, la genética, la robótica, la electrónica, telecomunicaciones,
videojuegos, láser, en general, todos estos servicios de geriatría, de atención a niños pequeños, personal de vigilancia, personal doméstico, todos estos son trabajos que actualmente aquí en España tienen mayor, por decirlo de alguna manera, mayor salida laboral, es decir, están con mayor posibilidad de encontrar un empleo en cualquiera de estos sectores. Bien, pasamos ahora a la segunda pregunta, mi proyecto profesional, donde vamos a analizar varios aspectos. Vamos a elaborar mi proyecto profesional, que consiste más o menos en definir cuál es mi objetivo de cara al futuro, de cara a la profesión en la que yo desearía trabajar. Vamos a calcular nuestras posibilidades de empleo, qué nos hace falta, qué impedimentos tenemos. Bien, y para eso vamos a empezar hablando de mi objetivo profesional. Bien, lo primero que me gustaría que tuvieses claro. ¿Tienes claro qué vas a hacer en el futuro? ¿Te has preguntado eso de qué quieres ser de mayor? ¿Sigues manteniendo las mismas respuestas que cuando eras pequeño? ¿Has cambiado esa respuesta? Bien, hay que definir nuestro objetivo profesional y eso es conocer y saber explicar el tipo de trabajo en el que nos gustaría trabajar. ¿Vale? ¿Qué trabajo es mi trabajo ideal en el que a mí me gustaría trabajar? Vamos a trazar una especie de camino que nos lleve a conseguir ese trabajo en los próximos años. ¿Vale? Ese camino, ese objetivo que yo me voy a plantear es solo una orientación, porque a lo mejor puedo estar equivocado, puedo cambiarlo o incluso puedo fijar varios objetivos, no mucho, que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Poquitos objetivos, 2, 3, bien definidos, sabiendo qué es lo que yo quiero conseguir, ¿vale? Estamos definiendo mi objetivo profesional, qué es lo que yo quiero conseguir en el futuro, ¿vale? Bien, para definir mi objetivo profesional vamos a seguir 3 pasos. En primer lugar, vamos a analizar cuál es mi formación, qué estudios tengo. ¿Me faltan estudios para esa profesión que yo quiero desarrollar? Porque a continuación, ¿qué te gusta hacer? Suponemos que ya tenemos claro lo que nos gusta hacer. Si no lo tuviésemos claro, esta pregunta la pondríamos en primer lugar, ¿vale? ¿Qué me gusta hacer? Has elegido un ciclo formativo. Se supone que estás haciendo un ciclo formativo porque quieres o te gusta una profesión en concreto. O estás haciendo un ciclo formativo como pasarela para continuar estudiando y tener la formación necesaria para llegar a esa profesión que te has planteado en tu objetivo profesional. Bien. A veces lo que te gusta hacer no es un trabajo en sí. Puede ser que me guste, pues me gusta este trabajo, pero no por el trabajo en sí. Me gusta pues porque está en contacto con la gente. O me gusta porque me da mucho tiempo libre. O me gusta porque me permite organizar mi tiempo con mi familia. O este trabajo me gusta porque no dependo de nadie. O este trabajo me gusta porque me da estabilidad. Este trabajo me gusta por las vacaciones que tiene. Pum, un sinfín de razones por las que te pueden gustar un trabajo. No tiene por qué ser en sí la tarea. No es que me gusta hacer esto concreto, no. Puede ser por lo que hay alrededor de ese trabajo. Por lo tanto, analizamos cuál es la formación que tenemos y cómo podemos completarla, qué es lo que nos gusta y vamos a definir cómo es el sector y en qué empresa nos gustaría trabajar. Vamos a ver qué trabajos hay, trabajos en los que nos gustaría, digamos, estar trabajando en un futuro. Bien, continuamos analizando. Ya hemos visto qué es lo que me gustaría hacer en el futuro. Vamos ahora a analizarnos a nosotros mismos. Vamos a analizar lo que se llaman habilidades blandas y duras. En inglés es el término más extendido, soft skill para las habilidades blandas y hard skill para las habilidades duras. Bien, con habilidades blandas nos estamos refiriendo a un conjunto de habilidades sociales, interpersonales, etcétera, que desarrollamos nosotros diariamente en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, si tenemos capacidad de liderazgo, si nos gusta trabajar en equipo, si somos empáticos, si escuchamos activamente a otra persona, si tenemos facilidad de comunicación. Bien, las soft skills, en cierto modo, nos describen como nosotros somos. Son características innatas nuestras,
pero se puede trabajar. Es decir, yo puedo hacer un curso para, por ejemplo, trabajar o aumentar mi capacidad de empatía, para mejorar mi capacidad de comunicación, ¿vale? En principio son más difíciles de demostrar porque son innatas, están dentro de nosotros. Es el cómo somos, ¿no? Estas habilidades blandas lo que definen al fin y al cabo es cómo somos. Y estas habilidades blandas están tomando mucho peso últimamente en las empresas a la hora de contratar a trabajadores. Por lo tanto, tenemos que prestarle mucha atención a esas habilidades blandas. Ahora después veremos unos ejemplos. Por otro lado están las habilidades duras, las hard skills. Las hard skills son habilidades que hemos adquirido a través de nuestro estudio y de nuestra experiencia laboral. Es decir, lo que hemos aprendido en el instituto y lo que hemos aprendido trabajando. Son más fáciles de adquirir, puesto que lo puedes hacer estudiando o trabajando, y son más fáciles de demostrar. En cualquier momento te pido que me hagas una demostración relacionada con tu profesión y oficio y puedes hacerla. Estas hard skills se supone que las tienes. Debes tenerlas para ejercer un oficio. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cuando voy a contratar a una persona, yo ya doy por hecho que con su título tiene estas hard skills. Pero me interesan muchísimo las soft skills. ¿Cómo las voy a detectar? Pues a través de pruebas psicotécnicas, voy a intentar buscarlas en la entrevista de trabajo, etcétera. Es decir, a estas soft skills hay que prestarle mucha atención. Aquí tenemos algunos ejemplos de soft skills, de las habilidades blandas, de esas que hemos comentado que son innatas nuestras, que definen nuestra forma de ser. Si tenemos o no habilidades de comunicación, cortesía, flexibilidad para adaptarse a un mercado que está siempre cambiando. Habilidades interpersonales, como por ejemplo el sentido del humor, la empatía, la asertividad, la paciencia, si somos o no sociables, todo eso lo valoran muchísimo las empresas. Tener una actitud positiva, esa actitud positiva que se transmite a los demás, ¿no? Una persona que sonríe, que solo ve lo bueno, bien, eso gusta. Una persona íntegra, tanto desde el punto de vista ético, moral, como honesto, todo eso son valores que las empresas valoran muchísimo. Una persona responsable, que sea disciplinada, meticulosa y puntual, ¿no? Una persona que sepa trabajar en equipo es fundamental hoy en día. Las empresas buscan a gente que sepan trabajar en equipo. El que no sepa trabajar en equipo está condenado a fracasar. Y, por supuesto, la ética en el trabajo. Hay que ser siempre, en este sentido, poner nuestra ética, nuestra voluntad y motivación para el trabajo, realizarlo con ganas, en un sentido positivo, ¿vale? Estas son las soft skills, hay muchísimas más. Si buscáis por internet vais a encontrar muchísimas más. Yo he puesto aquí un ejemplo de algunas. Las hard skills, pues igual hay muchísimas, es decir, cualquier profesión tiene sus habilidades duras, es decir, cualquier oficio las tiene. Aquí he puesto las más novedosas, las últimas, las más punteras, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues relacionadas con la inteligencia artificial, con el pensamiento analítico, saber manejar herramientas para analizar datos, saber manejar herramientas de marketing en redes sociales, marketing digital, manejar la comunicación de las empresas, comunicación corporativa, habilidades lingüísticas, es decir, saber redactar, es muy importante, informática, conocimientos informáticos, saber gestionar personas, diseño industrial, diseño UX y aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, videojuegos, edición de vídeos, animación, traducción. Bien, todas estas son habilidades que se pueden adquirir trabajando o estudiando y muchísimas más. Igualmente aquí os he dicho que he puesto algún ejemplo. Os he puesto, digamos, las más modernas, las que están, digamos, hoy en día más demandadas. En cuanto a habilidades blandas, pues igual. Pensad, mirad cuál de estas tenéis, buscad en internet muchísimas más. Yo aquí solamente os he puesto un ejemplo. Y en aquella que penséis que es importante y veáis que la tenéis un poco cerquita, pues trabajarla, hacer algún curso, alguna dinámica que os permita mejorar esa habilidad blanda de cara a mejorar vuestras posibilidades de encontrar un empleo. Bien, otro aspecto importante de mi proyecto profesional es conocer las profesiones. Para conocer una profesión es necesario recoger información sobre la misma, es decir, ver qué ocupaciones tiene, qué tareas se realizan, ¿vale? Pues bien, vamos a ver todo eso. Conocer las profesiones significa analizar
información como, por ejemplo, qué tareas se hacen en esa profesión, en qué condiciones se desarrollan esas tareas. Tengo que analizarlo, tengo que verlo para ver si ese trabajo me gusta o no me gusta. ¿Me tengo que desplazar para llegar a ese trabajo o lo tengo cerca? Lo tengo aquí cerca de mi casa. ¿Hay posibilidad de acceso o es muy complicado? ¿Hay posibilidad de promoción o es muy complicado, no? Sí, por ejemplo, si quisiéramos ser controlador aéreo, pues a lo mejor las posibilidades de acceso serían muy complicadas, ¿no? Es muy difícil serlo, ¿no? ¿Qué formación y qué cualidades necesito? Es decir, qué habilidades blandas, soft skills, y qué habilidades duras, hard skills, necesito, ¿no? Ver si las tengo o no las tengo. Y básicamente con esto podemos conocer la profesión que en principio a mí me gustaría desarrollar. Una vez que ya nos conocemos nosotros mismos, nos hemos analizado cuáles son nuestras habilidades blandas, nuestras habilidades duras, los trabajos en los que nos gustaría trabajar, conocemos cómo son esos trabajos, conocemos la preparación necesaria, digamos las expectativas que tenemos con esa profesión, si existe algún condicionante externo, por ejemplo, de tipo familiar, de tipo económico, de tipo geográfico, que me impida llevarla a cabo, qué costes conlleva. Todo eso tengo que analizarlo, ¿vale? Por lo tanto, una vez que nos conocemos nosotros mismos y conocemos la profesión, hay que contrastarla, ¿eh? Hay que contrastar lo que yo ofrezco y lo que pide el mercado laboral, ¿eh? Y ver pues, qué cosas coinciden y qué cosas no, ¿vale? Todo esto que hemos estado comentando. Se trata de saber si encajamos o no en esa profesión y si no lo hacemos, pues oye, que no pasa nada. Que a lo mejor me falta todavía formación, a lo mejor me falta todavía experiencia. Es decir, me marcan un camino que tengo que hacer para alcanzar esa profesión en la que a mí me gustaría trabajar. Y en este sentido vamos a hablar de los itinerarios formativos profesionales. Hablando en primer lugar de la formación reglada y luego posteriormente hablaremos de la formación continua. Bien, la formación reglada. Os he puesto aquí este esquemita, yo creo que es más o menos sencillo, para que entendáis un poco, yo creo que más o menos lo tenéis todos claro, pero bueno, lo vamos a repasar. Empezando por una persona que ha terminado la ESO, esa persona tiene dos opciones a la hora de continuar trabajando. O se matricula en un ciclo formativo de grado medio, con el cual obtendría el título de técnico, o se matricula en bachillerato. Bachillerato serían 2 años, con distintas modalidades. Bien, vamos a imaginar que he optado a un ciclo formativo de grado medio. He terminado mis 2 cursos de ciclo formativo de grado medio, soy técnico y ahora tengo varias opciones. ¿Qué opción tengo? Pues irme a trabajar. Puedo ir a trabajar para ir al mercado laboral, ¿vale? Directamente, por este camino. Al mercado laboral accedo desde la FP de grado medio, ¿vale? Pero a lo mejor quiero seguir trabajando. A lo mejor quiero seguir estudiando. Y en este caso voy a optar por estudiar un ciclo formativo de grado superior. Pues bien, realizo la prueba de acceso a un ciclo formativo de grado superior y si la supero, puedo estudiar un ciclo formativo de grado superior. En este caso, una vez que termine, sería técnico superior en lo que sea. Este técnico superior también me da acceso directo al mercado laboral. ¿Lo veis, no? Con este ciclo formativo de grado superior ya puedo trabajar. Evidentemente, voy a tener una mayor cualificación. Un técnico superior tiene mayor cualificación que un técnico. Eso se traduce, pues, que, bueno, los trabajos que desarrolla, pues, bueno, pueden ser más complejos y especialmente, pues, bueno, están mejor pagados. Termino mi ciclo formativo de grado superior y no quiero trabajar. ¿Qué puedo hacer? Pues puedo ir a la universidad. Tenemos acceso directo desde los ciclos formativos de grado superior a la universidad. Por lo tanto, podría estudiar un grado y con ese grado, pues de nuevo, ir al mercado laboral. ¿Vale? ¿Que opté por estudiar bachillerato después de la ESO? Pues bueno, después de la ESO, estudio bachillerato. Puedo acceder directamente desde el bachillerato a un ciclo formativo de grado superior o puedo acceder directamente a la selectividad. Con la selectividad accedo a la universidad, ¿vale? Y aquí estaríamos otra vez en la misma situación. Accedo al mercado laboral desde la universidad, accedo al mercado laboral desde el ciclo formativo de grado superior, etcétera. Bien, a lo mejor muchos de vosotros os habéis planteado terminar vuestro ciclo formativo de grado medio y matricularos en bachillerato. Pues bien, si hacéis vuestro bachillerato, una vez que terminéis el bachillerato, pues las mismas opciones. FP de grado superior
o a la universidad. Bien, para los que tienen pensado hacer un ciclo formativo de grado superior, comentaros que el 60% de las plazas se las reservan a estudiantes de bachillerato, un 20% de plazas se las reservan a personas que tengan el título de técnico de FP, un ciclo formativo de grado medio, y el 20% de las plazas restantes a los que tengan otros títulos de técnico superior, de ciclos formativos de grado superiores, a los que tengan un título universitario, a los que hagan un curso de acceso a ciclos formativos de grado superior al cumplir 19 años y a los que hagan la prueba de acceso para ciclos formativos de grado superior. Por lo tanto, 60% para los que vienen de bachillerato, 20% para los que vienen de un grado medio y 20% para el resto. Los que vienen de FP de grado superior, los que vienen de la universidad, los que vienen de un curso de acceso y los que vienen de la prueba de acceso. Es importante que sepáis que, aquí lo tenéis, que en la FP podemos encontrarnos varias modalidades. Podemos encontrarnos ciclos bilingües, donde habrá un mínimo del 30% de los módulos en ese idioma bilingüe, por ejemplo, inglés o francés. Lo más habitual es inglés. Pero bueno, aunque el ciclo bilingüe que voy a realizar, aunque el ciclo que voy a realizar sea bilingüe, y penséis que evidentemente va a tener materias en inglés, la normativa no permite que el alumnado suspenda por el hecho de que el ciclo formativo sea bilingüe. Es decir, que a mí el hecho de que sea bilingüe no tiene por qué perjudicarme para suspender, solo beneficiarme para darme un plus en cuanto a idiomas en ese ciclo formativo. También tenemos la formación profesional dual. La formación profesional dual son ciclos formativos, entre comillas, normales, donde el módulo de FCT, las prácticas que llamamos muchos, en lugar de realizarse en el tercer trimestre del segundo curso, se van realizando desde el primer curso. Es decir, desde que entramos en primero en el ciclo formativo, vamos alternando empresa y estudios. Unos días vamos al centro educativo, otros días vamos a la empresa. Vamos haciendo al mismo tiempo la FCT o las prácticas y los estudios desde primero. Esos son los ciclos formativos duales. Si alguna vez ve que un ciclo formativo es dual, se refiere a eso. Luego tenemos los ciclos formativos semipresenciales, donde una parte del ciclo formativo se hace en el centro educativo y otra parte a través de una plataforma de internet, ¿no? En las sesiones presenciales, pues bueno, se orientan, se hacen tutorías, se explican a lo mejor cosas más complejas como algunos ejercicios más difíciles, etcétera. En cambio, la formación a distancia no es presencial, no hay que acudir a clase, todo el seguimiento se realiza online, todos los ejercicios, todas las tareas se hacen online. Por lo tanto, es recomendable que sepáis manejar bien el ordenador, ¿no? Los exámenes sí son presenciales, Los exámenes sí son presenciales digamos, hay que desplazarse al lugar que nos fijen para hacer el examen. Bien, y luego tenemos la opción del Erasmus Plus. El Erasmus Plus, dentro de los ciclos formativos, es una opción que nos dan para completar nuestra formación y nos permite realizar el módulo de formación en centro de trabajo, o como mucha gente lo llama, las prácticas, en un país de la Unión Europea. Durante el tercer trimestre del segundo curso ya sabéis que hay un módulo práctico que se desarrolla en las empresas. Para hacer ese módulo de FCT es necesario haber aprobado y superado todos los módulos de primer y segundo curso. Pues bien, este programa Erasmus Plus me ofrece la oportunidad de mejorar mis conocimientos de idiomas, de adquirir independencia, confianza en mí mismo, introducirme en nuevas culturas y lo que es lo importante, hacer las prácticas en un país europeo. Desde el punto de vista laboral es una experiencia única. Así que yo desde aquí te animo a que si tienes opción, te animes a te inscribas en el programa Erasmus Plus. Te va a permitir adquirir una valiosa experiencia laboral en países europeos y una impresionante vivencia personal. Que sepáis que el alumnado participante recibe ayuda económicas para hacer frente a los gastos de desplazamiento y de estancia. La participación no se puede solicitar de forma individual, tenéis que hacerlo a través del centro educativo, ¿vale? No podéis hacerlo vosotros por vuestra cuenta. Bien, y luego hablamos de la formación permanente o continua. La formación permanente o continua son las actividades de aprendizaje, es decir, los cursos que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestra vida para mejorar y actualizar nuestros conocimientos, nuestras actitudes, nuestras capacidades. ¿Por qué seguir formando? ¿Por qué no decir que yo estoy trabajando, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir haciendo cursos? Pues bien, muy fácil. Primero, si ya estás trabajando, necesitas seguir formándote para mantener y mejorar tu empleo, para conocer nuevas tecnologías, para poder promocionar,
para sentirte motivado, para sentirte con mayor seguridad y confianza. De este modo vas a ser un profesional competente y no vas a tener miedo a perder tu empleo. Es decir, si tú estás actualizado en todo lo relacionado con tu profesión, no vas a temer que alguien venga por detrás mejor formado que tú y te echen a la calle. ¿Que no tienes empleo? Pues hay que actualizarse. Hay que aprender nuevas profesiones que te gusten, hay que mejorar nuestras habilidades duras, hay que mejorar nuestras habilidades blandas, hay que poder optar a trabajos de mayor cualificación, mejor remuneración. Cuando uno está sin trabajar, hay que aprovechar ese tiempo para seguir formándose, para aumentar nuestras posibilidades de empleabilidad, para mejorar, para ser mejores. Cuando busquemos trabajo, tenemos que ser el mejor candidato posible en el mercado laboral. Bien, hablando de buscar trabajo, es muy importante que creéis vuestra propia marca personal. Vamos a ver qué es esto de la marca personal. La marca personal es la huella que nosotros dejamos en los demás, el recuerdo que tienen de nosotros. Esta huella recoge todo lo que hemos hecho. Es lo que define que seamos quienes somos, ¿vale? Y es lo que define además que seamos más o menos conocidos en nuestro ámbito. En inglés, el branding personal es el proceso por el que nosotros vamos a crear y gestionar nuestra marca personal. Cuando expliquemos un poquito más, creo que lo vais a entender mejor. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esa gestión y esa creación de marca personal? Pues bueno, pues tenemos que gestionar nuestras redes sociales. Todos tenéis redes sociales. Todos tenéis Instagram, tenéis Facebook, tenéis Twitter, tenéis otras cuantas más que os voy a recomendar que os instaléis. Bien, hay que gestionarlas. Hay que gestionar nuestros blogs. Hay que crear un blog y gestionarlo. Crear incluso páginas web e ir publicando como mínimo un contenido al día. Bien, el contenido que voy a publicar no es hoy hace un día maravilloso, me gusta mucho la canción de esta persona, o no. El contenido tiene que ser un contenido profesional. Hay que hacer cosas para que pasen cosas. Vamos a publicar trabajos, vamos a publicar artículos, vamos a publicar comentarios profesionales. En general, vamos a publicar todo lo que hacemos y lo vamos a mostrar a nuestro público. Eso sí, nunca mentiremos ni engañaremos. Es decir, se trata de que yo en mis redes sociales, por ejemplo, imaginaros que yo estudio un ciclo formativo de cocina y he elaborado un postre, pues lo cuelgo en mis redes sociales, lo cuelgo en mi blog, en mi página web, etcétera, ¿vale? Para que la gente vea cómo trabajo. Por ejemplo, en un ciclo formativo de madera y mueble, pues bueno, hago cosillas en mis ratos libres, he elaborado una pieza artesanal muy bonita, que pues también la pongo en mis redes sociales, en mi blog, en mis páginas web, etcétera. Es decir, voy publicando para que la gente vea lo que yo voy haciendo. Luego, si a lo mejor encuentro algún artículo interesante por internet, pues también lo cuelgo en mis redes sociales, en mis blogs. Podemos comentar artículos de profesionales, por ejemplo, alguien, no sé, por poner un ejemplo, hablando del ciclo formativo de cocina, pues Arguiñano ha hecho un plato muy original, pues en sus redes sociales yo lo comento, ¿no? Que me conozcan. Hay que incluir en nuestros contactos a profesionales, eso es muy importante. Es decir, que todo lo que yo esté publicando no solo lo vean mis amigos y mi familia y que digan, ¡ay, qué niño más apañado tenemos! No, esto lo tienen que ver profesionales. Es decir, yo tengo que darle a buscar amigos a profesionales de mi sector. Si hablamos de los ciclos formativos de cocina, pues a cocineros o cocineras famosas. Si hablamos del ciclo formativo de mueble, pues de empresas de fábricas de muebles o de artesanos también conocidos. Si hablamos de un ciclo formativo de electrónica, pues de tiendas o de fábricas o de distribuidores de electrónica. Es decir, tengo que hacer amigos, tengo que hacer contactos de profesionales del sector, empresas de nuestro sector, personajes públicos que sean referentes también en nuestra profesión. Esos son los contactos que yo tengo que añadir en estas redes sociales, ¿vale? Y hay que prestar mucha atención a lo que decimos, cómo lo hacemos y a nuestra actitud, porque eso va a dar lugar a nuestra marca personal, ¿vale? Estamos expuestos al público en redes sociales y en Internet. Pensad que si yo quiero obtener información vuestra, busco en Google vuestro nombre y apellidos y algo me saldrá. Por lo tanto, si yo soy un reclutador, si yo estoy buscando trabajadores y pongo vuestro nombre y apellidos, que lo que me salga sea positivo. Que yo vea una marca personal
en Internet vuestra, ¿vale? Que diga, jo, es que esta persona, fíjate, hace esto, esto, esto y esto. Hizo un comentario muy bueno de este artículo, compartió este trabajo de no sé quién y lo añadió y lo mejoró. Es decir, que se vea esa trayectoria profesional en vuestras redes sociales, en vuestros blogs, vuestras páginas web. Estamos buscando trabajo. Hay que ser profesionales. Incluso yo conozco muchísima gente que está trabajando con profesiones muy buenas, que sigue haciendo esto, que sigue trabajando su marca personal, primero para mantenerse en su empleo y segundo, pues, oye, porque muchas veces se ponen en contacto otras empresas con ellos a través de estas redes sociales para contratarlos. O sea que esto funciona, ¿eh? Esto funciona. ¿Dónde lo hacemos? Pues ya conocéis vosotros. Pues LinkedIn, quizás a lo mejor no la conozcáis. LinkedIn es una red profesional. Vais a tener que abriros una cuenta de LinkedIn, con lo cual la vais a conocer bien. Podemos hacer una página de internet si tenemos habilidad para ello. Nuestro perfil en Twitter, Facebook, Viadeo, que es otra red profesional, Instagram, Ching, otra red profesional, elaborar un blog. Es decir, en todos estos medios es donde yo tengo que estar presente, ¿vale? Y ahí es donde voy a dejar una huella profesional, ¿se entiende? Donde va a generar esa marca personal mía. Espero que ya quede más clara la idea de la marca personal. Y ya para concluir esta pregunta, vamos a hablar de la matriz DAFO, que esto es un análisis ya final que hay que realizar, ¿vale? Un análisis DAFO se realiza pues una vez que ya conocemos mejor, nos conocemos mejor a nosotros mismos y hemos analizado cómo es el mercado laboral y cómo son esas profesiones en las que a mí me gustaría trabajar. Es el momento de analizar nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, para corregir esos puntos débiles y potenciar esos puntos fuertes. Bien, en una tabla, como la que veis aquí de fondo de página, vamos a elaborar una matriz, esto es una matriz, ¿vale?, donde vamos a colocar aquellos factores internos dentro nuestra y externos, ajenos a nosotros, que nos benefician o nos perjudican a la hora de buscar trabajo. Mirad, esta es una matriz DAFO. Aquí os he puesto algunos ejemplos de cada uno de estos elementos que vamos a ver. Internos, tenemos debilidades y fortalezas. Las debilidades son fallos nuestros, fallos que tenemos o habilidades o competencias que no tenemos y que representan, mejor dicho, un obstáculo para encontrar un empleo. Las fortalezas son todo lo contrario, son cosas internas mías, cosas que hago, cosas que tengo mejor que otras personas, habilidades o competencias que tengo que me hacen más favorable a la hora de encontrar un nuevo empleo. Y luego los externos están fuera, ya no dependen tanto de mí, serían amenazas, que ya serían aspectos del mercado laboral o de los competidores en este caso son otras personas que buscan empleo, que me pueden perjudicar a la hora de encontrar un empleo. Y oportunidades, en este caso son aspectos positivos, que aspectos en el mercado laboral o en la competencia, en mis competidores, que me ayudan o que me beneficiarán a la hora de encontrar un empleo. Pues mira, con estos ítems los colocamos en nuestra matriz DAFO. La palabra DAFO viene de las siglas de los elementos que estamos analizando. Debilidades, la D, amenazas, la A, la F, fortalezas, y la O, oportunidades. Si os dais cuenta, los internos empiezan por consonante, la D y la F, y los externos empiezan por vocal, A y O, ¿vale? Es una regla, por si a la hora de acordarme cuáles son uno y cuáles son otros, los que empiezan por consonante internos, los que empiezan por vocal externos. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Los negativos y los positivos. Vamos a empezar por un factor interno, algo mío negativo, una debilidad, porque tenga poca experiencia laboral, la edad, por ejemplo, ser demasiado joven o ser demasiado mayor, que tenga dificultad para desplazarme, no tener un título, no tener determinadas habilidades blandas o soft skills, no dominar nuevas tecnologías. Todo eso son debilidades que yo tengo, ¿vale? Se pueden arreglar, por supuesto. También sería negativo, pero ya fuera de mí, pues que haya una crisis económica, que haya muchos competidores mejor preparados que yo, no conocer el sector ni las empresas que hay,
que en un sector concreto sea necesario estar formándose continuamente, ¿vale? Aspectos positivos míos, fortalezas. Tengo títulos de FP u otros títulos que me hacen estar en ventaja con respecto a otros competidores. Tengo una experiencia laboral muy buena que también me hace estar en ventaja con respecto a otros competidores. Poseo determinadas habilidades blandas, domino las nuevas tecnologías, etcétera. Y aspectos positivos que hay fuera. Estamos en una época de expansión económica, la economía va bien, tengo marca personal, una marca personal muy definida en redes sociales, con lo cual me conoce muchísima gente sabe lo que hago, tengo muchos contactos, sobre todo contactos, cuidado, profesionales, ¿vale? Hay poca competencia, tengo pocos competidores que puedan hacer lo mismo que yo, conozco muy bien el sector y las empresas, pues todo eso me supone, digamos, ventajas a la hora de encontrar un empleo, ¿vale? Los positivos suponen una ventaja a la hora de encontrar un empleo, los negativos suponen un impedimento. Bien, de aquí lo importante es elaborar un plan de acción para corregir nuestras debilidades, exprimir nuestras fortalezas y hacer frente a las amenazas y aprovechar las oportunidades. Es decir, en este plan de acción yo tengo que decir qué voy a hacer para corregir mis debilidades. ¿Qué voy a hacer para intentar solventar de algún modo estas amenazas? ¿Qué voy a hacer para aprovecharme de mis fortalezas? ¿Y qué voy a hacer también para aprovechar las oportunidades que el mercado me da? ¿Vale? Aquí, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, para corregir esto, pues voy a estudiar porque no tengo título, o voy a hacer algún curso para mejorar algunas habilidades blandas. Bien. Aquí, ¿qué voy a hacer? Pues cuando estamos en crisis, pues voy a seguir estudiando o voy a hacer cursos, voy a hacer cosas para cuando la economía vaya bien estar en mejor condiciones de empleabilidad que otros. Voy a crear mi marca personal, etcétera. Corregir todas estas debilidades y todas estas amenazas. Aquí en positivo, aprovecharme de todo lo que pueda, de lo que yo tengo positivo y lo que hay en el mercado también positivo y que me ayuda a encontrar un empleo. O mejor dicho, el mejor empleo posible. Mejor calificado, mejor remunerado, con mejores condiciones laborales, etcétera. Bien, y una vez que ya hemos hecho todo esto, ya sabemos lo que queremos, ya estamos formados, ya tenemos nuestro itinerario formativo profesionalizador, ya digamos, estamos en condiciones de buscar empleo. Pues eso es lo que vamos a ver en la segunda parte del tema. ¿Qué instrumentos podemos utilizar en la búsqueda de empleo y dónde vamos a encontrarlo?